Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos una vez más a Charlas de 20. Gracias por acompañarnos. El día de hoy estaremos hablando con una parte del equipo creativo que están ya listos con su participación de Teleteatro, una mirada a la marcha de Siqueiros, la cual forma parte del programa Arte, Cultura e Industrias Creativas de Tijuana Innovadora 2020, el evento digital más grande de México, el cual se llevará a cabo del 6 al 10 de octubre de este año. Y bueno, nos acompañan en esta ocasión Gilberto Corrales, director general de Teatro en el Incendio y director de la obra La Marcha de Siqueiros. Hola, hola a todos. Bienvenido. Y también nos acompaña Hernán del Riego, actor de teatro, cine y televisión y protagonista de la obra La Marcha de Siqueiros. Hola, hola a todos. Qué gusto estar aquí. Gracias. Tico Orozco, gestor promotor cultural y coproductor de la obra La Marcha de Siqueiros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias. También nos acompañan Alejandra Escobedo, escenógrafa e iluminadora. Hola a todos, buen día. Qué gusto compartir. Muchas gracias. Y bueno, para finalizar, el día de hoy nos acompaña también Daniel Primo, diseñador de video escenográfico de la obra. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarnos. Muy bien. Y bueno, para dar inicio a esta charla, Tico, cuéntanos cómo surge la idea de la obra, esta aproximación a la Marcha de Siqueiros, por favor. Bueno, pues fue un proceso muy extraño. Inicia con un par de charlas con José Galicot, que es el productor general de este proyecto, presidente de Tijuana Innovadora. Empezamos a pensar en que en la extraordinaria vida de Siqueiros, en los pasajes tan particulares que tuvo a lo largo de su vida, y particularmente este tiempo o estos tiempos en Lecumberri. Entonces, un poquito como juego, platicando de cosas que uno o el otro sabía e investigaba. Empezamos a jugar con esto y empezamos a darnos nuevos datos cada vez que nos veíamos. Y pues un día don José dijo, es que esto da para una obra de teatro, ¿por qué no lo hacemos? Y ahí fue cuando empezamos a trabajar en la obra de teatro y empezamos a involucrar gente y a buscarnos cómplices que nos siguieran la onda en esta locura, y encontramos gente extraordinaria que pues hoy vemos en pantalla, además de otros que no están el día de hoy con nosotros, pero que seguramente están trabajando en algo particular para llegar a la presentación de la obra La Marcha de Siqueiros. Muy bien. ¿Cómo se conformó este equipo creativo para la obra? ¿Cómo llegaron a él? Un poquito así como te decía, fuimos creciendo por la necesidad del mismo proyecto. Empezamos el día uno, empezamos don José y yo en torno a un café bien cargado a platicar sobre cómo lo veíamos. Que eso que veíamos hace más de medio año, hace 8 meses, no nada que ver con lo que estamos viendo ahora, ¿no? Pero empezamos a soñar en esto. Invitamos primero a Daniel Salinas Basabe para que él hiciera toda esta investigación y poder empezar a materializar a partir de un texto. Él se echó un clavado pero enorme en la historia de Siqueiros, hizo una investigación muy profunda sobre toda la vida de Siqueiros y este tiempo que estuvo en Lecumberri. Invitamos a Hernán del Riego, que fuimos allá a su extraordinaria chocolatería. Nos invitó un chocolatito, lo cual no acostumbra, pero ese día nos invitó un chocolatito y platicamos de lo que estábamos planeando. Y se suma también Jorge Izquierdo como coproductor de la obra. Ahí en las primeras charlas pues vimos la necesidad de tener una dramaturga profesional que hiciera el texto para la obra. Se suma Bárbara. Empezamos a investigar, necesitábamos un director, y necesitamos no solo un director, necesitamos un muy buen director, y fue como llegamos a Gilberto Corrales, que también está aquí presente con nosotros, y empezamos a mencionar nombres y necesidades que tenía la obra, y a partir de estas necesidades, quién podría sumarse. Y por diferentes rutas, empezamos a llegar a cada uno de los participantes del proyecto. Así fue como se suma Alita como escenógrafa e iluminadora de la obra, además extraordinaria tijuanense que vive en la Ciudad de México y que ha participado en varios proyectos importantes también. Es como se suma Daniel Primo, que preguntando con amigos
queríamos un muy buen diseñador de video mapping, en ese momento solo le llamábamos así, y todos los caminos conducían a Daniel. Entonces, pues nos tuvimos que dejar llevar por esa ruta que nos estaban marcando y llegamos a Daniel y le encantó el proyecto, creo, y pues aquí lo tenemos también. Tenemos un constructor de escenografía muy querido aquí en la ciudad de Tijuana, que es Renato Orona, del que muchas de las personas que hemos trabajado algún día en teatro o que estamos en teatro, tenemos muy buenas referencias de su trabajo. Tenemos a un diseñador sonoro también extraordinario de la ciudad de Tecate que se llama Tonali Magaña, que él diseña principalmente sonido y música, compone para cine. En este caso lo estamos jalando al terreno del teatro y está también encantado de participar. Y pues hemos hecho un equipo muy compacto, pero muy talentoso. Estoy muy contento con todo este equipo que se ha formado. COVID-19 obligó a hacer algunos ajustes. Cuéntanos sobre esto. ¿Cómo llegaron a teleteatro? Sí, por supuesto. Siempre pensamos en hacer una obra de teatro como el teatro es normalmente, pues es algo para sala, para estar en contacto con el espectador, etcétera. Pero la pandemia pues nos agarró un poquito de sorpresa, así tan fuerte como se ha vivido, y entonces pensamos en hacer una versión en video. Primero empezamos a pensar en captar algunas cosas de la obra y llevarlas al video, y después fuimos un poco colaborativamente construyendo esta pieza, que es y al final le llamamos teleteatro para diferenciarlo de una obra convencional en teatro, en sala, con espectadores, y entonces lo que tenemos es una propuesta de un video documental donde vamos a rescatar algunos fragmentos de la obra. Sí vamos a tener una historia a través de este teleteatro, pero también vamos a tener entrevistas y vamos a rescatar la mirada, la percepción, la conceptualización y el trabajo de cada uno de los creativos que están participando en el proyecto. Y todo esto le llamamos teleteatro. No teleteatro por televisión, sino por tele de distancia. Vamos a tener una propuesta de teatro a la distancia. Muy bien, pues muchas gracias, Tico. Y bueno, Gilberto Corrales, tú eres el director de esta obra. ¿Nos puedes compartir cuál es el proceso creativo de un proyecto como este? Sí, claro que sí, Alfredo. Pues lo primero que te voy a contar es que nos encontramos con un personaje que es muralista. Entonces, pues la historia que se nos cuenta a través de la dramaturgia de Bárbara Perrín, pues es muy clara, ¿no? Es el momento en donde vive este arresto en la huelga ferrocarrilera y está finalmente Lecumberri, no por primera vez. Entonces nos interesaba que este proyecto, además de contarnos esta historia, estos momentos de la vida de Siqueiros, nos permitiera participar de una manera más activa a los espectadores, porque pues el propio trabajo de Siqueiros invita a la participación del espectador, ¿no? Era una de las cosas que se proponía al realizar un mural, y es que contemplaba el movimiento del espectador en los espacios en donde llevaba a cabo estos murales. Entonces, esta participación activa del espectador en la construcción de la experiencia completa de un mural, queríamos traducirla a la escena. Entonces, la propuesta que se hizo fue que se realizara a través de un actor quien iba a develar que se encontraba allí para exponer al personaje de Siqueiros, cruzando un poco el contexto estético de lo teatral con el contexto estético del arte plástico. Entonces, era importante que nos encontráramos en un espacio que nos permitiera imaginarnos en una exposición de arte plástico, en un lugar donde va a ocurrir un performance, en donde podía recordarnos a un museo, a una galería, o a un muro en el cual nosotros íbamos a ver la construcción de esta experiencia estética. Entonces, a partir de estas ideas es como propongo que los espectadores, como en el mural de Siqueiros, también participen en la construcción, pero no en la construcción solamente de la pieza, sino en la construcción de la marcha de Siqueiros. La propuesta de Siqueiros siempre tenía una intención de incidir en la sociedad, ¿no? Como de transmitir una idea, de provocar un pensamiento. Y entonces la intención es que el espectador, en esta reflexión acerca de la relación entre el arte y la política, pues que también eso estuviera implícito en la interacción con el espectáculo.
el espectador pasa al escenario y representa con su cuerpo a algunos de los personajes que se citan en la dramaturgia. El espectador recibe instrucciones para llevar a cabo acciones escénicas, para llevar a cabo un trazo escénico, mientras eso se relaciona, se asocia con la voz en off de los personajes que escuchamos en sala. Entonces, con este concepto nos encontramos con un espectáculo que es una experiencia, es un espectáculo que sí nos cuenta una historia, pero además es un performance, es una cosa que nosotros, de lo que podemos formar parte, se construye pues con la participación del espectador. Y Muy si bien. gustan, les puedo mostrar ahí unas imágenes que tenemos. Sí, claro. Adelante. De cómo se ha ido concretando este proyecto. Pues estas son unas imágenes de la escenografía, como podemos ver aquí, es prácticamente un muro en donde tenemos un hueco, una especie de ventana por donde se ve un fondo también. Y este espacio nos sirve, por ejemplo, para un momento en donde se encuentra Siqueiros escondido en una cueva, nos puede servir también para la celda, para su celda de aislamiento en Lecumberri, y al mismo tiempo es el muro en el cual se va construyendo el mural, que nuestra obra es la construcción la creación de una obra de teatro en la que se involucra Siqueiros. Y les muestro también, a ver, aquí, esta otra imagen, creo que sí se puede apreciar, ¿no? Es la vista de perfil de la escenografía que hizo Alejandra Escobedo. Y aquí también es muy importante para nosotros terminar de construir la obra con la luz, con el color, ¿no? Y esto lo logramos a través del video, de la proyección. Y para esto está con nosotros Daniel Primo, que nos explicará más a detalle su propuesta, pero es la intención que este espacio que acabamos de ver se pueda reformular, que pueda cobrar otras formas, que pueda tener de repente profundidad, cambiar la perspectiva y también ayudarnos a crear un poco la sensación cinematográfica que se proponía Siqueiros en la construcción de su mural, que tuviera como movimiento, que tuviera esta intención de dinamismo. Y estas son unas imágenes de unos bocetos de trazo y de composición en la escena, que es la manera en la que hemos podido adelantarnos en el montaje de esta obra por el confinamiento. Al principio era imposible imaginarnos un ensayo en un espacio de manera presencial, pero aquí se ha ido avanzando en la creación de la obra en papel. Y finalmente esto se levantará, se pondrá sobre la escena para que podamos llevar a cabo la realización del teleteatro. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, continuamos con esta charla. Bueno, antes de eso, habían platicado algo sobre un concepto, algo que le llamaban ustedes espectador. No sé si quieres platicarnos un poco sobre esto. ¿De qué se trata? Claro que sí, este es un término que nos hemos apropiado del trabajo que hace Augusto Boal, o sea, es una fusión entre espectador y actor, donde el espectador pasa a la escena en este tipo de teatro participativo y, como su nombre lo dice, participa en la creación de una ficción para la resolución de problemáticas sociales que se plantean desde la dramaturgia de estas obras, de estos proyectos. Y este teatro tiene como objetivo, tiene el reflexionar acerca de las problemáticas sociales y encontrarle una solución en conjunto, ¿no? O sea, es una propuesta de conflicto que al final la propia comunidad tiene que resolver. Entonces nos apropiamos este término del espectador y lo trasladamos a este otro universo que además este tipo de trabajo en donde el espectador es el actor, el que acciona la escena, pues no es algo que no hayamos visto antes también, o sea, se ha hecho en performance en diferentes lugares. Por ejemplo, hay un director catalán que se llama Roger Bernat, que realiza obras prácticamente sin actores. Y nosotros estamos haciendo una fusión entre estas dos corrientes del teatro sin actores, pero también hay un actor en la escena que es el que nos demuestra cómo se lleva a cabo la representación y nos invita a la participación.
Muy bien, pues muchas gracias, Gilberto. Y bueno, continuamos. El peso de la obra recae en el actor Hernán del Riego. Aquí lo podemos ver en proyectos como Cantinflas, Ingobernable, Historias de un crimen, Colosio, Juana Inés y Mente Revólver. Además, Un extraño enemigo, entre muchas otras participaciones y, bueno, roles protagónicos que ha tenido él. Cuéntanos, Hernán, ¿cómo ha sido este proceso y la construcción del personaje principal que será interpretado por ti y cómo te preparas para representar un personaje como este? Pues el proceso ha sido muy gentil, muy fluido, ha sido sumamente gozoso el proceso desde la primera vez que me invitaron en torno a un chocolate, hasta el día de hoy, porque se ha ido conjuntando esto del equipo que decía Tico con personajes y artistas a los que yo respeto mucho y el trabajo en particular que a mí ya me toca directamente con el director, con Gilberto Corrales, pues ha sido muy enriquecedor para mí. Es una oportunidad para mí de ver un director joven, con audacia, con mucha solidez en sus planteamientos. Yo hace mucho también que quería hacer algo referente al trabajo de Augusto Boal, que me parece que es una propuesta de teatro contemporáneo latinoamericano muy interesante. Y los procesos siempre son distintos. Mi proceso, digamos que no hay proceso. Prefiero llegar con todas las preguntas que con una certeza, porque nunca se dan las certezas que uno tiene a priori. Y en este caso, en el caso de los personajes que en algún momento, o sea, reales, que sí existieron, biografías, etcétera, siempre es un reto porque hay que asumirlos desde su dimensión humana e inmediata. Entonces, simplemente no me preparo en absoluto. Es decir, lo voy descubriendo. No leí 10 biografías antes, pero no solo porque no me las topé, sino porque decididamente no lo hago. No sé en qué año murió ni en qué año nació. Cosas así, o sea, me voy topando con lo que va sucediendo y a partir de ahí ya empiezo a tener algunas investigaciones, cada vez son más, en torno a su vida, porque ya sé cómo tomarlas. Ya sé si me llevan a algún punto o si me bloquean a algún otro punto, ¿no? Creo que la dimensión histórica no debe estar en la mente del actor. No. Entonces hay que ser muy precavido con eso y digamos que ese es el proceso de trabajo y me encuentro con un texto que ha sido muy gozoso irse apropiando de él y yo también, esa es una cosa que hago normalmente con un texto, que voy tratando de hacer lo propio con la ayuda del director y de la propia o propio dramaturgo. Ese ha sido el proceso. Muy bien, pues muchas gracias. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué es lo mejor que le puede suceder a un actor al estar construyendo, estar viviendo de cero un proyecto como este? Qué bonita pregunta. Pues descubrir una persona más allá de una figura, y descubrirse en él, ¿no? Descubrirse, es que ese es el gran regalo que tenemos, uno de tantos que tenemos los actores, que en la medida en la que profundizas en la circunstancia y en las particularidades de un individuo, te ves reflejado en él y entonces tienes la inmensa dicha y oportunidad de mostrarte, de perdonarte, de evidenciarte, de comprenderlo, de abrazarlo y abrazarte. Entonces estos personajes
siempre dan eso, porque la figura pública de Siqueiros definitivamente es una muy otra a la figura íntima, como todos esos personajes. Entonces, ese es uno de los regalos. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar con esta plática con nuestros siguientes invitados. Alejandra, ¿qué nos puedes platicar del concepto escenográfico de esta obra? Pues, de hecho, fue un proceso súper interesante, más por la manera de abordar el espacio. Creo que es la primera vez que me toca diseñar un espacio no pensando en la escena, donde lo circunstancial se vuelve secundario y la imagen es primordial. Entonces, creo que justo como Gil lo mencionaba, el espacio eso busca hacer una intervención espacial mucho más allá de ayudar a la narrativa, y tiene que ver con una pieza plástica más allá que como escenografía. Creo que eso es la premisa para el espacio, y que en lo personal fue muy interesante porque nunca me había tocado trabajar así, y entender el espacio desde ese lugar ha sido muy, 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 muy padre. ¿Hay alguna adaptación particular o específica para esta representación, este teleteatro del que nos hablaba Tico? Una adaptación como tal para el teleteatro, no. Pero lo que me parece muy interesante que se puede hacer ahora con el teleteatro es controlar el ojo. Que eso lo podemos hacer, sí, en el teatro con la luz, pero ahora aquí, gracias a la cámara, podemos ir enfocando y enfatizando desde distintas partes, y el espacio cambia muchísimo dependiendo de dónde el ojo del video nos lleve. Y creo que eso va a ser algo súper enriquecedor, además de otra propuesta que ya cuando lo llevemos a escena, haga crecer mucho el montaje. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandra, por estar aquí con nosotros. Sin duda, ya veo por qué el equipo creativo finalmente lleva mucho, mucho tiempo, y bueno, muchas felicidades a todos. Para finalizar esta charla, bueno, tenemos a Daniel Primo. Platícanos un poco cómo participa una producción de video en una propuesta escénica, lo que llaman video escenográfico o mapping, y qué es lo que vamos a ver en esta obra. Daniel, tu micro. Sí. El videomapping es una técnica de videoproyección sobre superficies arquitectónicas. Y en este caso es una técnica que estamos utilizando en la obra, porque precisamente el concepto escenográfico de Alita, de plantear un espacio, pues sí, casi arquitectónico, plástico, se presta para introducir pues todo el imaginario y el universo plástico de Siqueiros. Por otro lado, justo el video escenográfico tiene distintas utilidades para la escena. Plantear espacios, plantear cuestiones documentales e incluso simbólicas. Entonces, en este sentido, el video lo que va a hacer es ubicar distintos espacios dentro de Lecumberri de una forma poco figurativa, y asimismo como exaltar todo el imaginario plástico y colorido de Siqueiros a partir de su emoción plasmada dentro de estos muros. Entonces, lo que vamos a ver es en realidad un despliegue importante de material audiovisual que va a estar muy relacionado con los aspectos íntimos y emocionales del personaje, y que al mismo tiempo, en una cuestión más práctica, van a servir como guía para que los espectadores puedan desplegar sus movimientos en el espacio. Entonces, lo que va a suceder es que la videoproyección va a estar tanto en el muro como en el piso de la escenografía. Entonces, los espectadores, estando dentro del escenario, van a poder ver ciertas guías en el piso que les van a dar pues sí, la guía del recorrido que tienen que hacer
además de sus instrucciones auditivas. Y por otro lado, el espectador que está en sala va a poder ver un despliegue audiovisual importante sobre el tema de los muralistas y la propia intimidad de Siqueiros. Muy bien, pues muchas gracias por todo esto que nos están platicando. Sin duda es un trabajo increíble que están realizando y bueno, seguramente va a ser un éxito. Hemos llegado al final de esta charla. Agradezco a todos el que estén aquí con nosotros. Me quiero despedir, no sin antes recordarles a todos aquellos que